Hablando de casos concretos en los que tú has trabajado y has estado, algunos, bueno, la mayoría de aquí de España, me gustaría que me explicaras un poquito a la gente y que cuentes qué pasó. Está el caso de Joaquín Ferrandiz. Mató a 5 mujeres en Castellón. Correcto. Nacho, ¿qué es de Castellón, Nacho? Hombre. A ver si... ¿Dónde estabas tú el 28 de agosto? ¿Tienes coartada? ¿Tienes coartada? Porque no me cuadra, ¿eh? Y que fue de los primeros, o el primero, ¿no? Que tuvo un perfil psicológico como asesino en serie. Exacto. El caso de Joaquín Ferrandiz... ¿Qué pasó ahí? El caso de Joaquín Ferrandiz es muy interesante y muchas veces pues no se ha explicado del todo bien, ¿verdad? Vamos a ver. Ferrandiz era una persona que había tenido una experiencia traumática. No estoy hablando de su infancia, porque él tuvo una infancia normal. Él no sufrió abusos. Un poco el perfil que podemos encontrar en otros asesinos en serie, Ned Kemper, por ejemplo, si conoces el caso de Ned Kemper, el gigantón, pues que su abuela lo encerraba en el sótano. Claro. En fin, ha habido cosas verdaderamente tremendas, ¿no? Él no, él tuvo una familia normal, pero ya en su década de los 20, él tenía una fantasía. Era una fantasía de violación. A pesar de que él tenía novias, porque no es que fuera tan guapo como tú o como yo, Jordi. Bueno, claro, es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil, a ver. ¿Entiendes? Pero vamos, tampoco era un tío, ¿sabes? Podía conseguir tampoco era novias. Marty Feldman, ¿entiendes? O sea, podía conseguir. Es un chico que estaba en el mercado, ¿no? Pero él tiene una fantasía. Entonces la fantasía es forzar a una mujer, porque él ya siente que eso le va a llegar a otro plano emocional, que es lo que ocurre en todo psicópata, ¿verdad? Entonces, su fantasía no incluye matar, pero sí incluye el sometimiento y la violación. Entonces, aprovechando un fin de semana, él ve a una chica, una jovencita, ¿verdad? Me parece que tenía 17 años, no era todavía mayor de edad, me parece que tenía 17 años. Y ella iba con una Vespino, ¿te acuerdas? En aquella época había Vespinos. Claro, sí, sí. Le digo a mis alumnos, ¿sabéis lo que es una Vespino? Ni idea. La moto esa que podías ir a 20 kilómetros como mucho. Sí. Bueno, total, que sí. la golpea por atrás. No le da un gran golpe, pero lo suficiente para desestabilizarla y para que ella caiga. Y caiga, bueno, tiene moratones, tiene sangre, no se rompe nada, pero bueno, está muy magullada. Entonces él paran otros, dice, oye, la llevamos tal. No, ya la llevo yo al hospital. Pero no lo hace así. La mete en su coche, la lleva pues, a un descampado, ¿verdad?, donde no hay nadie, porque ya era de noche, y ahí la viola. Pero la viola además con una firma que luego va a utilizar también en los crímenes. Porque lo que hace es que le pone un papel asqueroso que llevaba de Kleenex en la boca, le mete una bolsa en la cabeza y la ata a los pies, a la espalda, ¿verdad? Y no la penetra, porque él no penetró ninguna mujer, pero utiliza un consolador. Digamos que hay una... A ver, es una violación igual, ¿verdad? Sí. Pero él no lo hace. La cuestión es que cuando termina, él le lleva al hospital y dice, mira, te voy a dejar aquí en un hospital, pero me tienes que prometer que no se lo vas a decir a nadie. Y la chica le dice que se lo promete, ¿verdad? Pero claro, luego no lo cumple. Pues lógico. Claro. Lo denuncia y lo detienen. Y eso a Ferrandiz le sienta muy mal. Lo vive, por increíble que te parezca, Jordi, y a los, ¿verdad?, a los oyentes o a los espectadores, eso lo vive como una traición. Lo vive como una traición. Porque dio la palabra, ¿no? Claro, porque él se ha fiado de ella. Y ahora le paga. Claro, el delito previo, podías decir, oye, perdona, pero es que acabas de violar a una acabas de violarla. Pero no, esto no entra en la ecuación. En la ecuación es, oye, yo me he fiado de ti y tú me has pagado. Entonces, cuando le condenan por violación a 9 o 10 años, o a 12, no me acuerdo, él entra en la cárcel con un aire interior que no trasluce, porque él se porta muy bien durante la estancia en la cárcel, a tal punto que es liberado a los 6 años. Y además es liberado de una manera que yo creo que no ha ocurrido, por lo menos no tengo constancia de que haya ocurrido nunca en el caso de un violador. Y es que la ciudad entera de Castellón está convencida de que fue una aprehensión equivocada. Es decir, que él ha sido un falso culpable, porque nadie da crédito a que una persona como Ferrandiz, que tiene la mejor consideración de sus amigos y sus vecinos, haya cometido un delito tan execrable, porque al fin y al cabo fue una violación, pero fue una violación violenta, hay mucha violencia ahí. Bueno, en total, que sale
y no tiene ningún problema en encontrar trabajo, porque todo el mundo sabe que es un falso culpable. De hecho, encuentra trabajo en la agencia internacional, la consultoría Winterthur, que me parece que ahora ya no existe, me parece. No, Un no sé. buen trabajo. Un buen trabajo. Y rápidamente. Pero él sale, como te digo, Jordi, muy cabreado. Él piensa que las mujeres, en general, por extensión, por lo que le ha hecho María José, que creo que se llamaba así la víctima de violación, merecen ser castigadas severamente. Y entonces él llega a una conclusión. Vale, si yo te llevo a que te curen y tú me denuncias, pues ahora yo te voy a matar. Porque así tengo yo muy claro que tú no me vas a denunciar. Y entonces, nada más salir de la cárcel, porque él sale, me parece que fue en junio o en julio, bueno, al mes. ¿De qué año? Pues estamos hablando del año, me parece que fue el año 98. 98. Creo que fue el año 98. Al mes mata a la primera chica, Sonia Rubio, que era una chica que tenía mala pata, porque el día anterior había vuelto de una estancia en Londres, porque ella era profesora, ella se había licenciado en filología inglesa. Entonces había ido a Inglaterra a realizar estudios complementarios. Y entonces al día siguiente de volver de Londres, va a Benicàssim, va a una discoteca, decide andar caminando a su casa, porque su casa estaba a 500 metros. Es Benicàssim, no es el Bronx. Claro. En esa época tampoco no había tantos problemas ni... ¿Y qué pasa? Que Ferrandiz, que la conocía de vista, le dice, oye, Sonia, soy yo, Chimo, te llevo y vamos a ver. Jordi, tú no vas a pensar que este es un serial killer, este es el Chimo. Claro. ¿Sabes? De ahí cerca, tal. ¿Entiendes? Solo ha sido condenado por violación 6 años, pero tú crees... No, claro, tú crees que es inocente y que es una víctima. Porque es un buen chico, ¿entiendes? Claro. Entonces, no hay problema. Lo que ocurre es que, claro, una vez que la meten en el coche para él es la trampa. Él hace una emboscada. La emboscada es hacer que la gente entre en el coche. Porque una vez que entran en el coche, él las golpea, las deja inconscientes, las lleva a un lugar remoto y ahí es donde las agrede sexualmente y las mata, ¿verdad? No las viola nunca. Algunas veces he oído el violador de Castellón. No, él no las viola. Él las golpea, las mata, y eso tiene un componente sexual. No sé si les toca los pechos o le toca los genitales, porque eso él nunca lo dijo. Y no ha habido pruebas forenses que lo indicaran. Pero en todo caso, él no las penetra. Él no es un violador. Para él, el goce está en seguir un ritual, porque su fantasía es muy delimitada. Él tiene un ritual. Por eso digo que Ferrandiz es un poco el asesino en serie a la americana. Porque él tiene un ritual muy detallado, de tal manera que cuando mata a las mujeres las estrangula, utiliza la ropa interior para atarlas por la espalda y taparles la boca con las bragas y el sujetador, y luego les pone una bolsa en la cabeza. Entonces las mujeres mueren a través de ese ritual, y ese ritual para él es necesario, porque lo que está expresando es el menosprecio absoluto de la mujer, ¿verdad? La cosifica. Al taparles la cara, lo que estás diciendo, tú no eres nada, eres basura. De hecho, en la cabeza de Sonia Rubio tenía un cubo encima de la cabeza, ¿verdad? Entonces, claro, la importancia de toda la historia es que Ferrandiz desarrolla la compulsión para matar como una extensión natural de la compulsión a la violencia, porque yo estoy seguro que aunque no lo hubiera denunciado la secuencia de violaciones, por cómo empezó con la primera violación, que ya componía esos elementos de dominio tan severos, esa violencia expresiva tan grande, yo estoy seguro que eso probablemente acabaría en un asesinato. Pero en todo caso él lo vio como una traición y entonces dijo, bueno, pues ahora os vais a enterar. Pero claro, aquí digamos que el asunto criminal interesante, Jordi, fue que una vez que mató a Sonia Rubio, claro, Castellón, repito, es una ciudad muy tranquila. A ver, en Castellón, Nacho igual te lo puede decir porque él ha crecido ahí. Claro, claro. A ver, en Castellón es muy complicado que te maten. ¿Entiendes? También es una buena frase también, ¿eh? En Castellón, ven, es difícil que te maten. Ahí te tienes que esforzar para que te maten en Castellón, ¿entiendes? Entonces, a ver, un poco siempre con esta broma, ¿verdad? Sí, claro, claro. Que tenemos que introducir en esto, ¿no? Y claro, cuando mata a Sonia Rubio se produce un impacto brutal. ¿Por qué? Porque en primer lugar ha desaparecido. Pero luego aparece. Y cuando aparece de la guisa que apareció, aquello fue una impresión tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Ferrandiz, que es un tío que piensa, se asusta. Dices, ostras, la que yo he montado. Porque claro, ya con la desaparición era todos los días, no sé si te acuerdas, el periódico Informaciones, el periódico de Castellón, bueno, eran noticias, los periódicos de Valencia, y se crea
Se crea un auténtico escándalo. Pero él, como ya había probado la sangre, dice, tengo que cambiar y buscar un riesgo. Ya no puedo correr el riesgo de atacar, vamos a llamar a una chica convencional. Entonces, ¿qué va? Al grupo favorito de los serial killers. Y va a las prostitutas. Porque él sabe, dice, hasta que descubran que una de estas ha desaparecido y que encuentren el cadáver, igual me hago viejo. Claro. Personas que con menos familia. Entonces, mata en 3 semanas a 3 prostitutas. Y tiene razón. Porque cuando desaparecen, nadie da la voz de alarma. La gente que le conoce piensa, uy, pues habrá marchado con alguien. Hostia. Solo cuando de manera casual aparece el cadáver de una de ellas, es cuando va a la Guardia Civil, empieza a investigar y entonces encuentran a las otras 2. Pero realmente nadie les había echado de menos. Y claro, eso para los asesinos sí es muy importante, porque de alguna manera es jugar en una cancha con un elevado índice de seguridad. Claro. Y Ferrandi lo entendió y dijo, bueno, yo voy a matar a estas que se drogan por 4 duros y estas, aunque yo las mate, aquí no las busca ni San Pedro. Claro. ¿Entiendes? Pueden pensar que son sobredosis, que han desaparecido, que se han fugado o que alguien las ha raptado. Cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, lo que pasa es que encuentran a las 3 muy rápido. Y entonces hay un problemón. Hay un problemón. Porque claro, en aquellos años han pasado 20 o 25, pero créeme, es todo un mundo de nuevo. Lo que antes te comentaba con respecto a los serial killers de los 70 y 80. En España, incluso años después, todavía se veía muy, muy evidente el desfase que existía entre aquella policía y esta policía, entre la metodología de aquella policía y esta otra. Te lo digo porque la Policía Nacional y la Guardia Civil investiga los casos de los pueblos y la Policía Nacional el caso en la ciudad. Pero en todo caso, al final la Guardia Civil se hace con toda la investigación. Pero bueno, durante mucho tiempo lo que ellos piensan es que hay 2 asesinos. Porque para ellos no tiene sentido que un asesino mate a una chica, vamos a llamarle normal, sí, ¿verdad? Con estudios, filóloga, y mate a prostitutas. En la mentalidad de aquella época había como 2 killers. Entonces, ¿qué ocurre? Se ponen a buscar en la zona de prostitución y encuentran a uno habitual, a un camionero habitual de la zona. Y total, que él no tiene una coartada buena para explicar las muertes y le meten en la cárcel. Él dice que es inocente, pero le meten en la cárcel. Pero claro, hay un malestar, ¿no? Hay un malestar porque tampoco acaban de creer que este hombre que parece muy sencillo y muy tosco, pues se ponga a matar prostitutas, ¿no? Bueno, total que hay un punto de crisis, ¿no? Porque realmente, aunque él no tiene buena coartada, no hay nada que le incrimine. Entonces, ahí viene el punto importante. El punto importante es que la Guardia Civil, que ya asume toda la investigación, está atascada, porque tiene un problema. Aquí hay un asesino o 2. Con este en la cárcel, ¿estoy explicando el asesinato de Sonia o no? Y mientras se plantea esta duda, ¡pum!, el 5.º asesinato. Amelia Sandra, que es, vamos a llamarle otra chica convencional, que aparece muerta con las mismas características. Entonces ya tiene una duda muy grande, porque claro, ya el camionero no podía haber matado a esta última chica. Y entonces, ¿dónde es ahí? La UCO se pone en contacto conmigo y me plantea 2 preguntas. Una, ¿hay una serie de crímenes o 2? Dicho de otra manera, ¿hay un asesino que mata a mujeres convencionales y otro que ha matado a mujeres prostitutas, o es la misma serie? Y en el supuesto de que haya una misma serie, ¿cuál sería el perfil del sujeto? Entonces yo lo que analizo es, me reúno con la UCO, con todas las pruebas que hay, ¿verdad? Analizo los casos y entonces llego a la conclusión que hay una única serie. ¿Por qué hay una única serie? Porque a pesar de que las víctimas son muy diferentes, hay elementos de la firma, que son los elementos rituales del crimen, que se mantienen. Por ejemplo, la ropa interior utilizada o bien como mordaza o bien como atadura para las manos, o ambas. Y eso ya había aparecido en el caso de Sano y Rubio. Había aparecido en, creo recordar, 2 o 3 de las prostitutas, y con Amelia Sandra, si no de manera completa, diferentes elementos del ritual estaban presentes en todos los casos. Y eso para mí fue muy importante, porque el ritual es un elemento expresivo de los demonios interiores del asesino. Refleja muy bien cuáles son tus fantasías. El ritual es un reflejo de tu fantasía perturbada o desviada. Entonces no es común
que existan asesinos en el mismo tiempo, además, en un sitio como Castellón, Claro. que tengan un ritual muy parecido. Ajá. Bueno, ese tipo de análisis y otros me llegó a la conclusión de que había habido un asesino que había matado a todas las víctimas. Ajá. Y yo planteé la hipótesis de que efectivamente las prostitutas fueron víctimas ocasionales. Es decir, que él no quería parar porque él había sentido la sangre y entonces encontró unos sustitutos aceptables en términos de riesgo en las prostitutas. Y por Ferranti, eso mientras tanto, hacía vida normal, no era supuesto. sospechoso. nunca lo fue. Él estaba haciendo su vida y tan tranquilo. Nunca lo fue. Sospechoso desde el punto de vista activo, no. Es verdad que él estaba en una lista de otros sujetos porque una mujer había denunciado un conato de agresión sexual en una calle de Castellón. Pero bueno, aquello no fue a más porque un vecino intervino y entonces ella presentó la denuncia, pero como no había habido, digamos, violencia ni realmente la había secuestrado, pues figuraba ahí. Entonces su nombre estaba en otra lista con otras personas que habían cometido delitos sexuales, etcétera. Pero realmente, hasta ese punto, la policía no había seguido a nadie, no había considerado, como se dice ahora, persona de interés y había llevado a cabo una investigación. Entonces, yo lo que hago es que hago el perfil. Entonces, defino a un sujeto en primer lugar. El hecho de que hubiera tardado un año entre la comisión de las muertes de las prostitutas y la última víctima implicaba que era una persona que tenía un buen autocontrol, porque había sido capaz de estar un año sin matar. Al final ha matado porque realmente lo necesitaba. Pero una persona con una vida desordenada, que abusara del alcohol y de las drogas, que no tuviera un domicilio fijo, que no tuviera un referente en el que apoyarse afectivo, en definitiva una persona solitaria, probablemente no hubiera estado un año en esas circunstancias. Si tú estás un año en esas circunstancias es porque tú tienes una vida ordenada a la cual te permites aferrarte y mantener el control. Claro, este aspecto es muy importante porque si además recuerdas que había una fantasía muy elaborada, eso te da a entender que la persona, una fantasía que establece una serie de pasos y que es muy metódica, eso significa que la persona también es escrupulosa y metódica. Una persona con autocontrol, escrupulosa y metódica, muy probablemente es una persona que tiene una vida estable. Porque antes te he comentado la importancia de mantener como unos referentes sociales y unas coordenadas de estabilidad que te permitan estar un año sin matar. El hecho de la meticulosidad, el hecho de la fidelidad a una firma, a una fantasía, que lo hayas hecho sin perder los nervios, y la demora en el tiempo me dio la clave. La clave es una persona que tiene autocontrol, es una persona inteligente y por consiguiente es una persona integrada. Y la clave para entender la victimología es verdad que fueron prostitutas que le vinieron como sustitutos, pero la clave para matar a todas es, él las ve en la cabeza a todas como prostitutas. Esa es la clave. Porque él las mata cuando contacta con ellas en lugares de fiesta. Y él ha estado antes, ¿verdad? Rolling, ¿no? Que se dice, está dando vueltas, observando, acechando, mirando. Entonces, cuando ha visto a una que le ha provocado sexualmente, ha contactado con ella y se ha querido ir, pues bien, y si no, también. Pero entonces, para él, todas las mujeres son prostitutas y además, por aquello que le hizo esta, merecen morir. Porque no son fieles ni leales, son lo peor, ¿no? Paradojas de la mente del asesino. Claro. Entonces, bueno, a partir de Fino digo que es una persona que tiene un trabajo estable, que tiene, por el inicio de la serie de los crímenes, que probablemente estará entre los 25 y los 30 años, que debido a que el primer crimen, el de Sonia Rubio, muestra un patrón muy elaborado y de gran violencia, probablemente habrá cometido un delito violento anterior. En fin, empiezo a dar una serie de indicaciones, planteo además un perfil geográfico, planteo el hecho de que va a vivir dentro de la ciudad de Castellón. Es lo que se llama la hipótesis del círculo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que cuando la Guardia Civil ve mi perfil, se miran todos porque dicen, a este tío lo hemos visto en la lista. Hostia. Lo hemos visto en la lista de sospechosos. Que quedaba perfecto. Claro, encajaba súper bien. Encajaba perfecto. Encajaban súper bien. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces la Guardia Civil dice, pero claro, este no lo hemos pillado en las manos en la masa, porque además realmente no hay pruebas en aquellos años. No hay ADN, a pesar de que ya se había descubierto, pero aquello todavía en España era muy complicado. Claro. Era muy complicado. Total, que realmente no tienen nada. Entonces dicen, lo que hay que hacer es seguirlo. Hay que seguirlo por ver si se desmadra. Y claro,
la policía, la UCO le pone 24 horas de seguimiento y muchas veces no le llega la camisa en el cuerpo, porque yo recuerdo reuniones en el juzgado de Castellón con Albiñana, que era el juez instructor, y la UCO, y entonces te cuentan y dicen, es que claro, es que el tío por la noche se mete en un coche con una y nosotros estamos ahí. Que el tío estará, a lo mejor, teniendo sexo normal. Claro, decir, ¿qué está haciendo? ¿Echando un polvo? ¿O se la va a cargar? Claro, aquello era un vivir sin vivir en mí, ¿sabes? Jodido. Bueno, total, que dicen, mira, así no podemos seguir. Pero quiso el destino y la compulsión homicida de Ferrandiz hacerles un favor. Y es que una vez que había probado, después de un año, la sangre, sintió el poder, ¿verdad? Como el vampiro. Una vez que llevas muchos años metido en el ataúd y sales y matas, dices, joroba, wow, que soy yo tanto tiempo encerrado ahí. Claro. Por eso he hecho la metáfora entre Drácula y el vampiro y el asesino en serie, ¿verdad? Porque los dos persiguen su naturaleza esencial y es vivir a costa de morir, ¿no? Entonces él, que había matado a mala sangre, dice, guau, ya no me acordaba. Entonces intenta volver a matar. Pero claro, como la UCO la tiene detrás, en un intento que hace serio, él está de nuevo en una discoteca, la UCO está ahí en el parking, y entonces lo ven salir a las 2 horas y se dirige al coche de un cliente que estaba también en la discoteca. Entonces ve cómo va quitando la presión de las ruedas. Y luego se vuelve a meter en la discoteca. Hola. Y los de la UCO dicen, ostras, todos en tensión, ¿verdad? Sí. Entonces, un tiempo después, 1 o 2 horas, lo que sea, sale una chica y se mete en el coche. Y Ferrandi sale detrás y se mete en el otro coche. Entonces se va la chica y Ferrandi detrás y la UCO detrás. ¿Comprendes? Sí. Entonces, claro, eso es surrealista. Sí, sí. Porque claro, ¿qué es lo que está esperando Ferrandi? Que la chica tenga un accidente. Claro. Y para repetir la misma historia que la violación. Pero claro, y efectivamente lo tiene, porque la chica pierde el control, no puede controlar el coche, claro, se había quitado la presión de las ruedas, pero tuvo también la buena suerte de que simplemente se dio un gusto, un golpe, porque realmente no volcó. No. Pero bueno, fue, digamos, un buen susto. Entonces, claro, Ferrandiz para. Pero claro, la UCO, ¿qué hace? Para detrás. Y dice, ellos fingiendo, y dicen, oye, hemos visto eso, ha ocurrido algo, ha pasado. Y Ferrandiz, no, tranquilo, no pasa nada, ahora la llevo yo, no se preocupen, váyanse. Los otros, no, hombre, no, que igual ella se encuentra mal, que a lo mejor le pasa algo, no se preocupe, nosotros ya le seguimos, váyase. No, váyanse, tranquilo, nos seguimos, total. Que Ferrandiz la mete en su coche, pero la policía está detrás, la de la UCO, y se aseguran que él vea que está detrás. Total, que la lleva al hospital. Vale. Claro, el tío tiene que hacer plan B. Plan B, la lleva al hospital de verdad. Y claro, el asunto fue tremendo, ¿no? Porque pues la chica le había pedido su teléfono. Total, que al día siguiente los padres de ella le llaman diciendo, mira, eres maravilloso lo que hiciste por mi hija, para nosotros eres como mi hijo. Cuando la familia se enteró que era el serial killer que quería matar a su hija, me dijeron, gente del ambiente me dijeron que la pobre chavala se quedó en estado de shock. Durante una semana no pudo articular palabra porque de pronto dijo, este tío me quería matar. He estado así de que matara. Y me he salvado por los pelos. Aquello fue una cosa tremenda. Bueno, después de aquello, entonces, la UCO se la tiene que jugar, ¿verdad? Entonces, tuvimos una reunión y dijimos, ¿qué hacemos? Y me pidieron y dije, mira, esto es un riesgo enorme, yo creo que hay que jugársela. Hay que ver si él ha guardado algo en casa que realmente sea una prueba, algo de las víctimas, algún elemento que ya lo puede utilizar. La Guardia Civil entra en su casa y tiene la suerte de encontrar la cinta americana con la que había atado la boca o las manos de Sonia Rubio. Una cinta que no se vendía en España, era una cinta de importación. Y claro, lo pillan por tacaño. ¿Así? Vamos a ver, tú gastas la cinta con una víctima y te guardas la cinta. No, claro, la tira. Claro, eres un tacaño. Entonces, a Ferrandi lo detienen por tacaño, por conservar la cinta americana. Hostia. Porque si no hubiera sido un problema. Él ya estaría sobre aviso. No había ninguna prueba. Wow. Ninguna en absoluto. La única prueba que encontraron fue la cinta americana, que se determinó por el tipo de corte, que era la misma cinta que estaba en el cuerpo de Sonia Rubio. ¿Y cuando lo detienen? Él lo reconoce. Él lo reconoce, al principio dice que no, pero él lo reconoce porque es que le ponen la prueba de decir, mira tu cinta, ¿ves?
Entonces le muestra la cinta, las fotos con la cinta del testigo. Es que es tu cinta. O sea, te pongas como te pongas, te pillo. ¿Y qué pasa con las otras? Y él no lo reconoce. Dice, yo no me acuerdo de nada. Dice, no me acuerdo de nada. Y además, si yo he matado a esta chica, yo no soy yo. Entonces, esto es algo que nace también de la literatura gótica, de la novela de Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Porque Jekyll se toma una pócima porque él lo que quiere es vivir una vida hedonista, que en la época victoriana es una vida de gran escándalo. Acuérdate que la época victoriana es la época, ¿verdad?, de la represión sexual por excelencia, Total. ¿no? Entonces el doctor Jekyll ya estaba cansado de ser un buen médico. Y entonces él tiene sueños que serían un poco sueños eróticos. Dice, a mí me gustaría darme a la buena vida, que se entiende que es un sexo desenfrenado, más drogas. Pero claro, yo como ser moral y cristiano, yo no puedo permitirme esto. Entonces Jekyll llega a la conclusión de decir, vale, pues si yo soy capaz de desdoblarme, entonces los pecados los cometerá mi otro Claro, yo. no yo. Y no los voy a cometer yo. Entonces él tiene una pócima, ¿verdad? Y como tú sabes, entonces, cuando él se convierte en Hyde, no es Jekyll, es Hyde. Por supuesto, Jekyll no existe cuando está Hyde, porque es el mismo cuerpo. Pero es una personalidad diferente, es una conciencia diferente. Entonces, cuando vuelve a ser Jekyll, Jekyll se dice a sí mismo, engañándose, ¿verdad? Dice, yo no he hecho nada, lo he hecho Hyde. Mi otra personalidad. Claro. Esta novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde va a crear uno de los grandes relatos del asesinato serial. Por eso la tesis que planteo en este libro, cuando analizo junto con Virgilio La Torre, ¿verdad?, que también es criminólogo y colega, cuando analizamos los casos literarios, ponemos casos reales para que pueda ver el lector en qué medida la literatura ha predicho la realidad de la ciencia. Claro. Porque claro, nada menos que esa novelita que siempre estaba cuando yo era joven en la colección Clásicos Juveniles, resulta que es una novela súper importante. Claro. Porque crea la estructura del crimen del asesino en serie. El asesino en serie como alguien que vive una vida oculta mientras finge ser una buena persona. Pero eso es Jekyll y Hyde. Entonces, en el imaginario colectivo, por ósmosis, el cuento o la novela de Jekyll y Hyde ha penetrado, forma parte de lo que se llama, en términos de Jung, sería el inconsciente colectivo, ¿verdad? Que son narraciones que de una manera inconsciente las has asumido como propias de la cultura o de la sociedad en la que te desenvuelves. Y esa novelita tan pequeña de 90 páginas es tan importante que ha calado en el imaginario criminal, de tal manera que los asesinos en serie en general te dicen, ese que ha matado no era yo. ¿Qué es lo que dijo Fernández? ¿Qué es lo que dijo Fernández? Pero es que es lo que dijo Bundy. Cuando Bundy finalmente, muy al final reconoció, dijo, es que hay un monstruo dentro de mí. Eso fue la palabra que lo utilizó. Hay un monstruo o una entidad que ese no soy yo quien mata, ¿verdad? Entonces Fernández me dijo, si yo he matado a Sonia como parece, porque han encontrado esa prueba, ese no he sido yo. Porque yo no soy así. Y yo le pregunté, ¿y qué pasa con las otras víctimas? Me dijo, yo no recuerdo haber matado a nadie. Entonces ahí se planteó una cuestión muy interesante, porque claro, yo sabía que Fernández quería confesar, porque él tenía una percepción equivocada, y es que si se demostraba que él había matado a las otras mujeres porque había una especie de patología, eso iría en su favor. Yo creo que él a nivel legal. A nivel legal y ante la opinión pública. Es decir, he matado porque he estado enfermo. Claro, soy esquizofrénico o psicótico. Claro, él tampoco estaba muy al día de lo que es la psicopatía y yo no hice nada por quitarle del engaño, ¿verdad? Exacto. Bueno, la cuestión es que yo le dije, vale, tienes razón. Si hay dentro de ti un monstruo que tú no conoces, si hay un otro yo que es capaz de hacer eso, pero que no eres tú de verdad, lo primero que tenemos que hacer es intentar recordar si tú has matado a estas personas. Y él me dijo, hombre, yo creo que sí, pero claro, no lo sé. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a plantear una serie de ejercicios para que tú recuerdas. Entonces le enseñé a relajarse y a hacer ejercicios de imaginación, ponerse desde el punto de vista emocional e imaginativo en la época donde se habían producido esos crímenes, ¿verdad? Piensa, pues, qué película viste, si hiciste algún viaje, si recuerdas algún cumpleaños, algo que te ponga en aquellos años. Y entonces lo divertido fue que las 3 o 4 veces que le visité, cuando le volví a visitar, me dijo, ¿te has algo? Y dice, sí, me he acordado de una. Por fascículos. Digo, genial. Genial. Bueno, y en 3 viajes me las recordó todas. En 3 viajes me las recordó todas. Claro.
Llevó a la Guardia Civil a los lugares, explicó cómo había cometido los crímenes, no había ninguna duda, y finalmente, ¿no? Y bueno, y esa fue un poco mi intervención en el caso, ¿verdad? Elaborando el perfil y ¿Perdón? ¿Cuántos años le cayeron? 25. Y actualmente... Acaba de salir. Claro, hay el debate... Pero es un poco lo que te he comentado, ¿no? Que yo ¿no? creo que Fernández, con 60 años, que tiene ya... ¿Has hablado con él? No he hablado con él, no, porque me consta que él no quiere hablar conmigo. Porque claro, él piensa que yo le engañé con buen criterio, la verdad. Claro. Porque le engañé. Que evidentemente, claro, tú querías que confesara. Claro, yo quería que confesara por una buena razón, ¿sabes? Entonces él tampoco me perdona a mí porque le engañé, ¿no? El rencor forma parte importante de su personalidad. Sí, la abogada que he ido a visitarle y tal dice que no, vamos, que menciono mi nombre es como mencionar el anticristo. ¡Ese hijo de puta! Sí, ese te tiene fichado. Hombre, no es muy bueno que te tenga fichado, ¿eh? No, pero yo no tengo... ¿No crees que...? No, para nada. O sea, yo creo que Chimo es un tío que después de 25 años tiene muy claro que esto es una cosa que debe de dejar atrás, al menos en España. Si esta persona estuvo un año sin matar, después de 25 años entre rejas, créeme que ha dominado a ese dominio interior. Además, no es tan excepcional porque a pesar de que la norma es que la compulsión homicida, porque la fantasía siempre es inferior a la realidad y la compulsión homicida persigue encontrar ese unicornio que finalmente no existe, pero tú anhelas cazarlo. Sí que es verdad que algunos casos nos demuestra que ha habido asesinos en serie que se han jubilado. Que no han vuelto a matar. El propio Joseph D'Angelo, al que antes hemos denominado como asesino del Estado Dorado. ¿Recuerdas que te comenté que empezó a matar en el 74 y fue capturado en el año 2017, me parece que fue? No mataba desde el año, me parece que fue 92. Llevaba 20 años sin matar. BTK lo mismo. BTK llevaba 18 años sin matar. Es decir, esa gente de verdad habían dominado a sus demonios. Tenían más edad, probablemente el desarrollo madurativo hormonal genera un mayor potencial de autocontrol y además han vivido tantas experiencias que creo que ellos, en la medida en que son inteligentes, dicen, no voy a seguir tentando al demonio. Además, son conscientes durante estos años que ha habido un desarrollo de la tecnología policial brutal. Porque claro, en el año 2000 empieza la nueva tecnología, ¿verdad? En el año 2000 el ADN ya se hace de manera habitual. Sí. Entonces yo creo que ellos dicen, ostras, ya no es tan fácil como antes. Y no quieren acabar en la cárcel. Tienen hijos mayores, ya se ven un poco machuchos, ¿sabes? Para ir por ahí corriendo, escondiéndose, saltando vallas. Acechando. Entonces se jubilan. También se había jubilado Richard Ridgway, el asesino del Río Verde, de Green Ring Killer, que había matado a 49 prostitutas en el estado de Washington, en el estado de Ted Bundy. Cuando le detuvieron en el año 95 o en el año 99, no recuerdo ahora, en los años 90, creo que fue en el año 99, pero no me acuerdo ahora, pero en fin, es lo de menos. Por el ADN, porque habían conservado ADN de una víctima de los años 80, porque él mató a finales de los 70 y a finales de los 80, mató a 49 prostitutas. Él llevaba aproximadamente 12 años sin matar. Es decir, que algunos asesinos que han sido muy exitosos y que han tenido una carrera muy longeva han demostrado que pueden parar. No es lo habitual. La mayoría de los asesinos en serie han seguido matando. Pero no es una cosa que no pueda pasar. Entonces, yo creo que Fernández puede ser un buen candidato para añadirse a este grupo. Ahora, si tú me preguntas, en general, como lo has hecho en un principio, oye Vicente, ¿pero tú crees que la sociedad debe de correr ese riesgo? Yo te diría, yo creo que no. Yo creo que si tú eres un serial killer, te has ganado el derecho a que desconfiemos para ti hasta que no tengas 80 años, tengas diabetes y tengas tortícolis. Y no puedas ni moverte. Y no puedas ni girarte para ver a una chavala sin que te duelan las orejas, porque te lo has ganado a pulso, porque has arruinado la vida de 5 familias, porque has llevado el terror a una sociedad durante un año o dos, porque has sembrado mucha miseria y porque, oye, aquí la gente merece lo que tiene. Nosotros te hemos tratado bien, has podido estudiar en la UNED o en la UOC. Sí, te has sacado tus carreritas de derecho. Te has sacado tus carreritas, has podido ser monaguillo, has ido a la iglesia. Oye, no te quejes. Bueno, y has vivido una vida en la cárcel, aunque sea. Entonces, en la cárcel. Oye, ahora, perdona.
Perdona, Lucas, pero ¿cómo era la película esta? ¿Cuál? Esta de Almodóvar. Bueno, Ah, uf. igual. Eso, ¿cómo era? ¿Cómo era? Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Eso es. Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Es una Vamos. película de la movida, como diciendo, oye, que no hay por dónde cogerte. No te enrolles, que no hay por dónde cogerte. Claro. Entonces, yo solo vería muy normal y dijera, mira, es que no te has ganado ese derecho. Nosotros te vamos a tratar bien. Como tú en tu vida habrás soñado que podamos tratar a alguien que ha hecho lo que tú has hecho. Claro. Pero no me pidas que te dejemos hasta que no estés ya muy machucho. Ujú. ¿Sabes lo que te digo? Y eso es lo que pasa, ¿no?